Sabemos que Dios tiene propósitos con nosotros, ¿verdad, hermano? Porque estamos aquí con un propósito. Usted no vino aquí por su propia manera, por su propio gusto, sino que el Espíritu Santo lo ha dirigido a este lugar, porque aquí es donde venimos nosotros a llenarlos de nuestro Espíritu de Dios, ¿verdad? El que los corrige y el que los ayuda cada día, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos, hermano? 11 dijo, hermano. 2, 11, 12 y 13 vamos a leer para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, hermano? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros decimos amén, aleluya. La palabra dice de esta manera: porque quien dice de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció, dice, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, oiga bien, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a entrar en un momento de oración, hermano. Pidámosle a Dios pues que sea Él ayudándonos. Amado buen Dios, te damos gracias, Padre amado, porque nos permites estar en tu casa una vez más, Señor, donde venimos aquí con una necesidad cada uno de nosotros, Señor, esperando que seas tú hablando nuestras vidas esta noche, Señor amado. Enséñanos, Padre amado, cada día, Dios amado, de tu palabra, Dios amado. Condúcenos por ese camino en que tenemos que andar, Padre amado. Endereza nuestros pasos, Padre amado, a la hora que queremos desmayar. Trae esa fortaleza, Señor, trae esa seguridad a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre amado. Yo te pido que me uses esta noche, Padre amado, y que podamos entender lo que tú traes ahora en esta noche para cada uno de nosotros, Señor amado. Que seas usando mis labios, Padre amado, dándome sabiduría y conocimiento para poder predicar tu palabra esta tarde, Señor amado. Y yo te pido que sigas levantando predicadores en este lugar, Señor, porque tú eres el que da la sabiduría, el conocimiento, Dios amado, a cada uno de nosotros. Y yo espero, Señor, que tú los hables esta tarde conforme a tu voluntad, Dios amado. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gracias, Señor eterno, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, le voy a leer nuevamente. Dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aleluya. Este corto mensaje que traigo, hermano, yo le he puesto el tema como cómo saber si Dios los está dirigiendo, ¿verdad? Es sumamente importante, hermanos. Gracias, hermano. Saber si Dios los está dirigiendo. El Señor dijo que se iba, ¿verdad? Pero que mandaría el Espíritu Santo, que iba a ser nuestro consolador y es el que lo va a guiar, ¿verdad? Porque solo el Espíritu de Dios es el que lo va a guiar a cada uno de nosotros. Es muy importante saber y entender lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, las decisiones que vamos a tomar, si son verdaderamente están en los planes de Dios, ¿verdad? Porque nosotros mismos no vamos a poder hacer nada si no es el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Saber, dice, la decisión que voy a tomar. Y todo va a depender de Dios. Saber si el matrimonio que voy a hacer viene de Dios. Saber si el noviazgo que tal vez un hermano va a tener, si viene de Dios. Es necesario consultar con Dios primeramente, ¿verdad? Porque nosotros mismos no podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque siempre vamos a fracasar si no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Así es que es muy importante, hermanos, saber si el Espíritu Santo está con nosotros y si Dios los está dirigiendo en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, pues todas las cosas van a salir bien, ¿verdad? Porque cuando Dios está con nosotros, hermano, Él es quien nos dirige, su Espíritu Santo es el que los conduce a lo que vamos a hacer, ¿verdad? A lo que vamos a construir. Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido por el Señor, ¿verdad? Yo le voy a contar, hermano, cuando yo iba a comprar esa casa, íbamos a comprar esa casa con mi esposa. Aleluya.
A mí me dijeron de que para qué iba a comprar casa, que no estuviera invirtiendo porque iba a ser una pérdida, que pues la economía venía para abajo y que yo iba a perder el dinero y que las casas iban a bajar. Y bueno, yo me puse a orarle a Dios, hermano, porque uno hay que pedirle dirección a Dios, de eso se trata este tema. Hay que pedirle dirección a Dios, y yo me puse a orar y pues Dios no me contestó. Y si no me contestó, pues yo dije, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, porque cuando algo no es de Dios, hermano, Dios le tiene que revelar algo a usted, en que sea en un sueño, pero usted va a sentir algo, una cosa, una espinita que no lo va a dejar tranquilo. Y eso quiere decir que lo que va a hacer usted no está bien. Eso es una señal que Dios le dio. Y como Dios no me dio ni una señal, pues nosotros dijimos, vamos a ver si compramos la casa, porque Dios no me contestó, entonces es porque Dios quiere que la compremos. Nosotros tenemos que aprender a orarle a Dios. Así fue cuando yo me iba a vacunar, que toda la vacuna, que no sé qué, yo no me quería vacunar tampoco, ¿no? No es que tenga miedo, yo confío en el Señor y tengo una gran confianza en Él. Y dije, yo voy a orar, le digo a mi esposa, y voy a ver si Dios los confirma que los vacunemos, y si no, no los vamos a vacunar, porque Dios es el que dirige a cada uno de nosotros. Vine yo y me puse a orar y Dios tampoco me contestó. Entonces le digo a mi esposa, vacunémoslo. Es porque Dios quiere que lo hagamos. Así es de que nosotros tenemos que tener esa dirección de Dios, hermano. Tal vez usted ha oído, voy a poner de ejemplo, un señor en Los Ángeles que se hizo multimillonario, pero era un señor muy sabio, que siempre oraba a Dios. Dice que a él le iban a ofrecer las propiedades, hermano, y dice que él decía, espéreme mañana, porque yo necesito consultarle a alguien primero. Y cada vez que él iba a comprar una propiedad, siempre se arrodillaba y le oraba al Señor que si era de él, que le dijera si la podía comprar o no, porque él siempre tenía la duda. Y dice que Dios siempre le decía que la comprara, y él se iba con aquella confianza y compraba, y de comprar y vender se hizo multimillonario. Pero lo que le quiero decir es que él siempre consultaba con Dios, y Dios siempre le revelaba algo, y él siempre hacía las cosas confiadamente, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, todas las cosas nos van a salir bien, hermano. Y eso es muy importante, primeramente consultarle a Dios, porque Dios, hermano, siempre ha tenido propósitos con nosotros. El problema es que en veces nosotros no dejamos que esos propósitos lleguen a nosotros, porque pues no le consultamos a Dios primeramente, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer. Dice que Dios los hizo cada uno de nosotros con propósitos grandes, hermano, porque desde que puso la pareja de Adán y Eva en el Edén, Dios los puso con grandes propósitos a ellos también, pero ellos fallaron ante Dios. Entonces Dios los castigó, ¿verdad? Así es de que de ahora en adelante espero que nosotros consultemos a Dios en todo lo que hagamos y tratemos de no fallarle al Señor, ¿verdad? Porque pues de fallarle siempre le fallamos, pero siempre Dios está ahí para corregirlo. Siempre de eso se trata la palabra de Dios. Por eso es necesario venir y escuchar palabra de Dios en este lugar, ¿verdad? Porque Él es el que los va a corregir, el que los va a guiar siempre por donde debemos de caminar, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Porque quiero decirle, hermano, que si emprendemos algo que no es aprobado por Dios, ya estamos fracasados. Tenemos que consultarle a Dios primeramente y emprender algo que Dios apruebe, ¿verdad? Nosotros fuimos, hermanos, creados y enseñados y dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando me refiero a ser dirigido por el Espíritu Santo, hermano, no me refiero a todas las cosas, en la casa, en la familia, en los negocios, en el trabajo. Eso significa ser dirigido por Dios, porque Dios está con nosotros y Él es el que lo va a guiar a toda la verdad, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que lo guiaría, dice, a toda la verdad. Y yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nunca nos va a decir algo que no sea correcto. Siempre vamos a estar nosotros en lo correcto, ¿verdad? No solo me refiero, hermanos, a todo lo que vamos a hacer, sino a lo que podemos emprender en el futuro, ¿verdad? En los negocios, en la casa, en la familia, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. A eso me refiero, ¿verdad? Aquí en el versículo que leímos, hermano, dice que el mundo no puede entender el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos somos diferentes, ¿verdad? Ellos no tienen el Espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu del mundo.
Pero nosotros como cristianos ya sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque desde que los bautizamos y venimos a los caminos de Dios, desde entonces Dios los limpia, dice la palabra de Dios, y desde ese momento nosotros ya, el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermano? El mundo dice que no puede entender porque ellos tienen el espíritu del mundo. En cambio nosotros tenemos el espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a entender a nosotros, cada uno de nosotros, cómo tenemos que caminar conforme al Señor, ¿verdad? Aleluya. Nosotros ya como cristianos pues ya sabemos, ¿verdad? Que somos dependientes del Espíritu de Dios porque Él es el que los ayuda. El detalle está, hermano, que muchos de nosotros creo que aún no sabemos ni el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el problema, que nosotros no nos hemos dado cuenta todavía qué es lo que Dios nos tiene preparado. Porque usted y yo estamos aquí en este lugar con un propósito. Dios los trajo aquí con un propósito. No estamos sentados aquí por calentar la silla. Dios, desde, como dijo el hermano Elmer, desde que estamos en el vientre de la madre, Dios ya tiene propósitos para cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que buscar esos propósitos a través de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios siempre tiene planes para nuestras vidas. A veces emprendemos nosotros muchas cosas, hermano, y no nos dan resultado. Nosotros siempre hacemos cosas a nuestra manera y siempre venimos a llegar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa dirección de Dios. Es necesario que el Señor nos guíe a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, porque Él dice que no nos dejará solos, siempre está con nosotros en todo lugar y en todo momento, donde quiera que andemos, allá anda el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Aleluya, alabado sea el Señor. Es sumamente importante, hermano, consultarle a Dios antes de tomar una decisión. Nuestros éxitos siempre van a depender de Dios. Dios nunca lo va a guiar al fracaso, jamás. Siempre lo va a guiar a una victoria, porque Él siempre está con nosotros. Y a través de su palabra somos victoriosos cada uno de nosotros. A través de la dirección de Él. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos guiaría, dice la palabra de Dios, a toda la verdad, ¿verdad? Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo quiero hablar, hermano, de hombres que están aquí en la Biblia, que fueron guiados por el Señor y que todo lo que hacían era un éxito. ¿Por qué? Porque primeramente consultaban con Dios, ¿verdad? Obedecían a la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere ahora mismo, que obedezcamos cada uno de nosotros. Él siempre nos quiere guiar al éxito. Él nunca lo va a guiar al fracaso. Siempre seremos productivos en todo lo que hagamos. Por eso dice su palabra que con Cristo somos más que vencedores cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo? Le voy a hablar de dos señales que podemos darnos cuenta si Dios está con nosotros y si Dios los está dirigiendo, ¿verdad? Quiero mencionar uno de muchos hombres, hermanos, que fueron exitosos en su vida y dirigidos por Dios. Vamos a hablar del profeta Elías. Usted sabe que el profeta Elías que Dios estaba con él y su Espíritu Santo estaba con él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Elías llegó al rey Acab y le dijo que no llovería por su palabra, y no llovió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con Elías, ¿verdad? Dice que no llovió, y esto era un juicio que Dios había mandado al rey Acab, ¿verdad? Que no iba a llover y que no llovió, ¿verdad? Busquemos en Primera de Reyes, capítulo 17:2. Vamos a ver qué lo dice. Bendito sea el Señor. Primera de Reyes, capítulo 17:2. Vamos a buscar, hermano. Ahí vamos a ver lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. 17:2 dice la palabra de Dios. Y vino a él, dice, palabra de Jehová. Pero vamos a leer desde el 1. Entonces Elías despista, dice, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios, dice, de Israel, en cuya presencia estoy. Oiga bien, dice que estaba en la presencia del Señor, ¿verdad? Aleluya. Que no habrá lluvia, dice, ni rocío en estos años. Porque por mi palabra, dice,
Aleluya. Esa es una verdad que Dios le dijo, ¿verdad? Y vino a él, dice, palabra diciendo, apártate de aquí, y vuelve, dice, al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mire qué palabra le dio el Señor, ¿verdad? ¿Por qué Dios no mandó a Elías al Jordán? Porque Dios siempre es sabio y siempre los va a conducir a un lugar donde nuestros enemigos no los van a encontrar. ¿Qué hizo Elías? Obedeció a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que hizo. ¿Por qué lo mandó al arroyo? Porque dice la palabra de Dios que allí no lo iban a encontrar, hermano. Mire qué hermosa palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hizo Elías? Él obedeció, hermanos, conforme como Dios le había dicho, y se fue para el arroyo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Aleluya. Y dice, apártate de ahí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, oiga bien la palabra, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo Elías? Obedeció al Señor, ¿verdad? Porque Dios estaba con él y sabía que el Espíritu siempre lo iba a dirigir a cosas buenas, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Y él fue, dice, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, aleluya, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, dice. Qué bendición, ¿verdad, hermano? ¿Se imagina que dos pájaros sean nuestros cocineros, hermano? Porque Dios tiene que dirigirlos a donde Él va a estar con cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, hermano, cuando Dios los quiere hablar. Siempre queremos escuchar nosotros nuestra propia voz, pero es necesario escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos. Así es, aleluya. La harina y el aceite no se multiplicó porque Elías estaba ungido, hermano, sino porque Dios lo dirigió ahí, porque Dios sabía que había una necesidad en ese lugar. Entonces Dios siempre lo va a dirigir, hermano, a lugares donde vamos a hacer nosotros cosas que la gente no va a creer, ¿verdad? Pero nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios está con nosotros. Dios fue específico con Elías. No lo mandó al Jordán, ¿verdad? Sino que lo mandó al arroyo. ¿Qué hizo Elías? Él humildemente obedeció al Señor, ¿verdad? Es lo que Dios nos está pidiendo ahora mismo. Que aprendamos a escuchar la palabra de Dios y a obedecer y a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que quiero que entendamos, hermanos, que es necesario obedecer a la voz de Dios en primer lugar. Siempre Dios los va a dirigir a algo grande, a algo que tal vez estén pasando necesidades y tal vez con la ayuda de nosotros se puedan arreglar las cosas en algún problema que esté pasando, ¿verdad? Porque solo Dios es el que los va a dirigir a nosotros al éxito. Siempre, todo el tiempo, mientras nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, siempre Dios va a estar con cada uno de nosotros en todas las cosas que emprendamos, ¿va? Elías no ayunó, hermano. Aquí no dice que ayunó para que los cuervos le dieran comida, ni oró, sino que Dios lo dirigió a él, ¿verdad? Para que lo mantuvieran con vida, ¿verdad? La supervivencia de Elías no estuvo siempre guiada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Dios no lo dejó que pereciera, ¿verdad? Voy a hablar, hermanos, voy a poner otro ejemplo. Aleluya. De Abraham. Fue otro que obedeció a Dios, ¿verdad? Dios le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis capítulo 2, quiero que lo leamos, hermanos, porque me gusta comparar las cosas para que veamos lo que estamos viendo. Dios siempre está con nosotros, siempre que nosotros obedezcamos a su palabra, ¿verdad? Aquí vemos grandes hombres que fueron bendecidos por el Señor, porque Dios estaba con ellos, hermanos, porque eran obedientes a su palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Aleluya. Yes, aleluya. Vamos a leer el capítulo 12 de Génesis. Bendito Dios, Aleluya, bendito sea el Señor.
Vamos a ver qué le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Oiga bien, la palabra de Dios ya la tenemos, leámosla, dice: pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, le dijo, y te engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendito en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Y Dios lo bendijo grandemente, dice la Biblia, porque cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, Dios no los va a dejar solos, hermano. Dios es el buen pastor y siempre los va a guiar a grandes cosas a cada uno de nosotros. Los va a llevar a tomar de esas aguas para nunca tener sed. Siempre los va a guiar a pastos verdes a cada uno de nosotros. Nunca al fracaso, todo el tiempo al éxito. Pero tenemos que obedecer al Señor, hermano. Tenemos que aprender de Dios muchas cosas. Hay cosas en la palabra de Dios que aún no entendemos. Yo siempre paso orando y le digo a Dios: dame conocimiento. Oro mucho por mi hermano pastor para que Dios lo use, que le dé entendimiento y conocimiento a él, porque él es el que lo da a nosotros, hermanos, el conocimiento para poder entender su palabra. La palabra de Dios dice que solamente la revela a un corazón humilde, contrito y humillado delante de él. Entonces necesitamos nosotros ser humildes, hermanos, y saber entender las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros y nunca los va a abandonar, nunca los va a dejar solos, porque todo el tiempo va a estar ahí el Espíritu Santo, porque Él siempre va a estar con nosotros para dirigir nuestro camino. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios siempre estaba con Elías, con todas estas personas, obedecían a la palabra de Dios y Él estaba con ellos, ¿verdad? La victoria del rey David, también quiero hablar del rey David, hermano. Las victorias del rey David no consistían, hermanos, en su fuerza, en todo, sino porque él era un hombre que cada cosa que iba a hacer, hermano, siempre le consultaba a Dios. Y Dios siempre le contestaba, dice la palabra de Dios. Y siempre le daba victorias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre era dirigido por Dios. Y eso es lo que ahora tenemos que hacer cada uno de nosotros, ser dirigidos por el Señor. Vamos a ver en Primera de Samuel, hermanos, capítulo 23, versículo 2. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Primera de Samuel 23, 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Oiga bien como dice aquí, dice: y David, dice, consultó a Jehová diciendo, 23:2, hermano: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Oiga bien, cuanto más si fuéramos, dice, a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces dice la palabra de Dios, oiga bien, entonces David, dice, volvió a consultarle a Dios. Él siempre consultaba con Dios, hermano. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer a la hora de emprender cualquier cosa que queramos hacer, hermano. Pidámosle a Dios que Él sea dirigiéndolo, qué es lo que vamos a hacer y si es correcto lo que vamos a hacer y la decisión que vamos a tomar. Yo sé que Dios lo va a contestar y Dios lo va a responder, hermano. Entonces David, dice, volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces David, ¿qué hizo? Se fue, ¿verdad? E hizo como Dios le dijo, y dice que llegó donde los hombres y le dijo: ahora no es que ustedes quieran, sino que es una orden que Dios los ha dado y vamos, ¿verdad? Porque sabía él que iba a tener victoria, porque Dios le iba a dar la victoria. Usted puede ver ahí que nadie
de las personas que estaban con David estaban de acuerdo en las decisiones de él, ¿verdad? Pero como Dios siempre lo dirigía, David iba confiadamente y siempre tenía victoria, porque el Señor estaba con él. Él escuchaba la voz de Dios, sabía que Dios estaba con él y él no lo iba a dejar fracasar a él, siempre iba a tener victorias. Lo que le quiero decir, hermano, y dar a entender esto es que no todos van a estar de acuerdo con lo que Dios dice amén. Nadie, ¿verdad? Porque siempre van a haber dudas en nosotros, pero cuando Dios está con nosotros, tenemos que aprender a tener esa confianza y esa fe en el Señor. Y nosotros vamos a ser siempre victoriosos. En todas las cosas que emprendamos, Dios va a estar ahí con cada uno de nosotros y nos va a ayudar. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios. Porque no toda la gente va a decir amén a todo lo que Dios nos dice amén. Siempre van a haber personas que van a dudar de nosotros. Pero cuando Dios esté con nosotros, para adelante, hermano. Que nosotros sabemos que vamos a ganar y vamos a ser victoriosos. Yo hablaba con el hermano Elmer la vez pasada que fue a cortarme unos árboles, y yo me decía que iba a poner su propio negocio, y yo le decía al hermano, pues póngalo, pero ponga en las manos de Dios y órele a Dios, y yo sé que en las manos de Dios el negocio suyo va a crecer. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente tenemos que ponerlo en las manos de Dios, y Dios es el que va a proveer de ahí para adelante, hermano, pero tenemos que tener esa fe en el Señor, y siempre que emprendamos algo, el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Que Dios es grande y poderoso y siempre está con nosotros, porque el Espíritu Santo está ahí, hermano, ayudándolo, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Dios es grande y poderoso, hermano, y siempre lo va a guiar a victoria, sin importar lo que la gente piense o diga de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie lo va a hacer cosquilla ni nada, hermano. Siempre vamos a ir adelante con la frente en alto, porque Dios es el que va enfrente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hagamos cosas, hermanos, que la gente tal vez no va a creer que nosotros podamos hacerlas, porque humanamente, hermanos, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, pero Dios los va a llegar a hacer cosas grandes, hermanos, y entonces la gente va a creer en el Señor cuando Él vea las victorias, las cosas que nosotros emprendemos y que somos victoriosos. Hay veces que emprendemos cosas, hermanos, tal vez con un poco de dinero, ponemos un negocio, pero no consultamos con Dios primero y ese negocio no prospera y estamos ahí batallando y perdemos el poquito que teníamos, lo invertimos ahí y lo perdimos. ¿Por qué? Porque no le consultamos a Dios, hermano. Hay decisiones que tomamos que no son las correctas y lo necesario es consultar con Dios. ¿Y qué pasa cuando las cosas no lo dan resultado? Empezamos a decir que el diablo aquí, que este diablo allá. Y por último le echamos la culpa a Dios también. ¿Por qué? Nosotros somos los culpables. Porque en veces hay ratos que pues nos llega la ignorancia, hermano, y es necesario ser dirigidos por el Señor. Cada cosa que emprendamos y está Dios con nosotros, las cosas nos van a ir bien, hermanos, y tengamos esa fe en el Señor. Porque en veces la fe es la que los falla. Viene Doña Duda y los visita y allí estamos, ¿verdad? Que no hayamos qué hacer. Pero pidamos la dirección a Dios y sigamos adelante. Yo sé que Dios siempre lo va a guiar a una victoria, jamás a un fracaso. Mientras estemos agarrados de la mano del Espíritu Santo, las cosas siempre van a hacer para bien para cada uno de nosotros. Siempre vamos a caminar directamente conforme al Espíritu Santo. Yo creo que de ahora en adelante, hermanos, cada uno de nosotros vamos a orarle a Dios, ¿verdad? Antes de emprender cualquier cosa. Porque en las cosas espirituales siempre Dios los va a ayudar y los va a dirigir por el camino correcto donde usted y yo tenemos que andar. Siempre y cuando nosotros escuchemos la voz de Dios y seamos dirigidos por el Espíritu Santo como estos hombres que Dios los dirigía y siempre les daba victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre consultaban con Dios. Dios siempre, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios y los dirigimos por Él, siempre vamos a ser victoriosos en todo lo que hagamos, hermano. Pero agarrémoslos de la mano de Dios y siempre tendremos victoria. Porque cuando nosotros estemos verdaderamente pegados al Espíritu Santo, entonces entenderemos la dirección divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios los va a dirigir siempre por pastos verdes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro pastor y Él nos guiará siempre a la verdad, como dice su Espíritu Santo.
cuando aprendamos a escuchar a la voz de Dios y no a la de nosotros mismos, entonces vamos a ser victoriosos, hermanos. Dejemos que Dios hable a nuestra vida primero, no escuchemos nuestra voz, sino la voz del Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces emprendamos lo que vamos a hacer y seremos victoriosos en todo. Bendito sea el Señor. Sí, Señor, aleluya. El fracaso de un matrimonio, hermano, es que se case sin tener la dirección de Dios. Un ministerio sin la dirección de Dios es un fracaso también, porque si no está respaldado por el Espíritu Santo de Dios, ese ministerio no va a prosperar, hermano. Pero cuando somos dirigidos por Dios, todo lo hará crecer en nuestra vida. Le voy a contar algo, y es algo verdadero. No es que yo me lo invente. Alguien puso un ministerio con la mala intención. Dios conoce los corazones de nosotros y las intenciones de nuestra mente. Antes que nosotros hablemos la palabra, dice que Él ya la sabe. ¿Qué es lo que vamos a decir? Y me dijo el Señor pues voy a poner un ministerio, me dijo, porque yo me estoy congregando en una iglesia. Me dijo que hay mucha gente, pero no hay pastor. El pastor viene a predicarles cada 3 meses, me dijo. Entonces me dijo, mi idea es, oiga bien, no era idea de Dios, sino de Él mismo. Mi idea es, me dijo, poner la iglesia y jalarme todos los hermanos para acá, me dijo. Aleluya, dije yo, esto no va a prosperar, dije yo mismo. Porque cuando las cosas no son de Dios, no prosperan, hermano. Así es. Pues puso su ministerio. ¿Cuál? ¿Que me iba a jalar gente? Nadie se fue, hermano. Tenía 2 niños que tocaban el órgano y uno el piano, y allí estaba la música. Hasta los niños se fueron. ¿Por qué? Porque no era de Dios, hermano. Cuando las cosas no son de Dios, no van a prosperar. Y eso tenemos que estar seguros nosotros. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón y conoce el mío, las buenas y las malas intenciones que nosotros tengamos. A Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios, jamás. Lo que está aquí en la palabra, esto es lo verdadero, hermano. No tenemos que andar buscando en otra parte lo que no tenemos aquí. Aquí está la palabra de Dios y esto es lo que nos va a dirigir por ese camino donde queremos caminar cada uno de nosotros. Cuando emprendemos esas cosas sin la dirección de Dios, hermano, todos vamos a fracasar si no escuchamos la voz de Dios primero. Esos ministerios que se ponen, que la gente se pone ellos mismos. No, hermano, primero hay que darle al Señor, porque si no, no vamos a prosperar en las cosas que hagamos. Ese es el fracaso. Todo siempre se va a fracasar, hermano, porque pues la dirección de Dios no está con nosotros. El Espíritu Santo se aparta de nosotros cuando somos malintencionados. El Espíritu de Dios se molesta. Así como nosotros nos molestamos con nuestros hijos, que le decimos, mire hijo, quiero que haga esto, y él hace lo contrario. Uno se molesta. Yo me molesto con mi hijo, que ya es un hombre, y se me quiere poner por ratos, pero yo soy serio, hermano, y yo lo pongo quieto, sea como sea. 30, 40 años puedes tener, le digo yo, pero yo soy tu padre y te vas a obedecer lo que yo te digo. Mientras vivas aquí bajo mi techo, aquí yo mando, pero de aquí afuera, haz lo que te pegue la gana, porque esa es la realidad de las cosas. Mientras estén viviendo bajo nuestro techo, hermano, nosotros somos sus padres, no importa los años que tengan, pero ahí la autoridad la tenemos nosotros como padres. Cuando ellos se vayan y quieran volar, dejémoslos que vuelen, que hagan su vida como les parezca afuera. Cuando anden afuera, como el hijo pródigo, va a volver a la casa y va a ver que lo que tiene en la casa no lo va a tener allá. Allá va a pagar renta, bastante renta, allá va a comprar su carro, allá va a comprar esto y el otro. Y cuando se sienta ahí que no haya para dónde, le va a llamar y va a volver a su casa. ¿Por qué? Porque a los hijos hay que enseñarles y hay que darles también el camino, la libertad. Que vuelen y que conozcan afuera cómo son las cosas. Cuando ya ven las cosas que no son como ellos piensan, vuelven al nido otra vez, ¿verdad? Así es de que nosotros como padres en la casa tenemos que amarrarlos nuestros hinchos en su lugar. Los hijos quieren corrección, hermano. Los hijos hay que empezarlos a corregir. Yo a mi hijo lo he corregido desde chiquito y tal vez yo sé que tal vez no he sido un buen padre, no he dado un buen ejemplo, pero yo he tratado de que mi hijo no ande, si no andaría en las pandillas a saber dónde, hermano. ¿Por qué? Ahí en El Salvador está tremendo eso. Pero yo siempre he tenido corto a mi hijo. Mi hijo ha sido un niño resabido y todo, pero yo le he aprendido a que se enderece, hermano, porque nosotros como padres desde chiquitos tenemos que corregir a nuestros hijos.
Porque ya grandes, es mentira, hermano, no los corrige. Ya grandes no hacen caso. Mire, mi niño había agarrado una maña, no sé si le he contado, de andarse revolcando en el suelo. Cada vez que yo lo regañé, ay, se iba a tirar ahí. Mira, una vez me saqué el cincho y le pegué 2 correllazos. Levántese, le dije yo, y le voy a dar estos 2 correllazos porque se tiró ahí. Y la próxima vez que se tire, le voy a dar otros 2. Váyase a la pared, le dije yo, y se me está hincado media hora viendo la pared. Ya estaba enojado y volteaba a ver a mi esposa. Y yo le decía, hasta que yo le diga que se levante de allí, usted se va a levantar. Mientras usted va a estar ahí. Y a mí me daba lástima. No me he salido del tema. Solamente le estoy diciendo lo que uno tiene que hacer con sus hijos. Hay que corregir a nuestros hijos también para que no se pierdan. La palabra de Dios dice que hay que instruir a nuestro hijo en la palabra de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Así es de que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a educar a nuestros hijos también y hacerles un poquito de rigor, ¿verdad? No es que yo esté hablando de los hermanos, yo sé que todos tenemos hijos, sí, pero necesitamos corregirlos, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy diciendo, pero no me he salido del tema. Así es de que, hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque los que prosperan, hermano, lo que va a prosperar en nuestra vida es cuando tengamos el respaldo de nuestro Dios y la dirección de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero decirle, hermano, que lo único que prospera en esta vida es cuando tengamos ese respaldo de Dios y la dirección. Es cuando seamos dirigidos al plan que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan, como le dije ya ratito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Estamos aquí con un plan, nacimos con un plan, Dios los trajo con un plan de trabajar aquí en la iglesia, de hacer algo, pero Dios los trajo con algo, con una buena intención a este lugar. ¡Aleluya! Para desempeñar un papel en la iglesia, qué sé yo, para tantas cosas, ¿verdad? Y hay que estar agradecidos con Dios porque Él los alcanzó por su misericordia. Si no sabían dónde anduviéramos o estaríamos muertos, qué sé yo, ¿verdad? Solo el Señor sabe, ¿verdad? Todos estamos aquí para un plan, cada uno de nosotros. Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros, pero cuando lo salimos del plan de Dios para hacer nuestros propios planes, para tomar nuestras propias decisiones, ahí estamos en problema, ¿no? Tenemos que nosotros primeramente no salirnos del plan de Dios, ¿verdad? Estar con el Señor ahí. Si ahí los dice que los estemos, estémoslos ahí. Si Él los manda para acá, pues vámonos para ahí, ¿verdad? Pero escuchémoslo, porque en veces ese es el problema que tenemos nosotros, que no escuchamos la voz de Dios y por eso vamos al fracaso. Por eso, pues, en veces no lo salen las cosas como nosotros queremos. Aleluya. Porque lo salimos de la cobertura de Dios. Dios no cumplirá un propósito, hermano, cuando estamos de espaldas al Señor. Él va a cumplir los propósitos cuando estemos dentro de sus propósitos. Pero si le damos la espalda, el Señor no va a cumplir esos propósitos. No importa cuánto ayunemos, no importa cuánto oremos, cuánto vigilemos, si estamos fuera de la cobertura de Dios, estamos fracasados, hermano. Así es de que es necesario caminar conforme a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, y que Él sea dirigiendo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber si Dios nos está dirigiendo? ¿Qué señales vamos a tener? Hay 2 señales que no se equivocan cuando Dios verdaderamente está con nosotros. Es Dios hablando a nuestra vida en primer lugar. Veamos qué nos dice Romanos 8:12 al 16. Aleluya. Bendito sea el Señor. Romanos 8 al 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Es bueno que leamos la Biblia, hermano, porque hay ratos que en la casa no la leemos. Los dedicamos siempre veces a otras cositas de ahí, pero pues Dios sabe que uno tiene cosas que hacer también, ¿verdad? Aleluya, bendito el Señor. Romanos 8:12 le dije, ¿verdad? Leámoslo ahí, para honra y gloria del Señor. Vamos a leerlo aquí. Dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores, dice, somos de la carne. Vamos a leerlo del 11, hermanos, para que lo entendamos bien. Y si el Espíritu, dice, de aquel que se levantó de los muertos, dice, a Jesús, mora en nosotros. El que se levantó, dice, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también
nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Así es de que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad, hermano? Así dice que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Es que Dios es bien específico. Dios no quiere que nosotros vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu de Dios, porque Dios nos ha dado ese Espíritu a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si vivimos, dice, conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriremos, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice. Moriremos, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, oiga bien esta palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Solo cuando somos guiados por el Espíritu de Dios es cuando somos hijos verdaderamente de Dios. Porque no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios está con nosotros. Él es nuestro testimonio que nos da, hermano. Esa es la primera señal que el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino que al Espíritu de Dios. Esa es la primera señal que Dios está con nosotros. Porque usted ya ha cambiado. Cuando el Espíritu Santo está en usted, usted es un hombre diferente. Usted ya habla diferente. Usted ya camina diferente. Usted se viste diferente. Porque el Espíritu de Dios los va a cambiar, ¿verdad? Cuando Él venga a nuestra vida. Ya somos un ser, hermano, espiritual, viviendo en un cuerpo carnal, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender. Ya somos un cuerpo espiritual viviendo en un cuerpo carnal. Dios no se comunica, hermanos, casi con la carne. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta, ¿verdad? Porque sabe que la carne es pecaminosa, ¿verdad? Por eso Él no se comunica con la carne. Cuando Él se quiere comunicar con usted y conmigo, se comunica a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él es el que los habla, Él es el que los dice qué es lo que vamos a hacer, las buenas intenciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Él es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Dios siempre se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara del hombre es el Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara, hermano. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él siempre se comunica a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lámpara, dice, del hombre es el Espíritu de Dios. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, Él se va a comunicar a nuestro espíritu, ¿verdad? Porque Él no va a hablar con la carne. Bendito sea el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. El Espíritu no solo da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, sino que también, dice, nos ayuda dando testimonio si es correcto lo que vamos a hacer o no, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a dar esa visión a cada uno de nosotros, si es lo correcto lo que vamos a emprender, lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí. Aleluya. Para conducirlo siempre por el buen camino. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Ve que dentro de nosotros es que está el asunto, no fuera de nosotros. Es dentro de nosotros que están las cosas, no fuera de nosotros. Aleluya. Porque Dios es un Dios real. La gente, hermanos, ahora en día anda para un lado y para otro buscando dirección de Dios, cuando Dios los ha dejado esta palabra verdaderamente, que es el Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados por Él. Pero ¿qué pasa ahora, hermano? Nosotros queremos buscar el Espíritu Santo a través del Facebook, queremos buscar el Espíritu Santo a través de Instagram, queremos buscar el Espíritu Santo a través del WhatsApp. No, hermano, allí no lo vamos a encontrar. Dediquémosle tiempo a la palabra de Dios y allí es donde vamos a hallar el Espíritu de Dios. Pero en veces el teléfono a uno lo está consumiendo mucho, hermano. Hasta nosotros de viejos vamos en cuenta, y eso es una realidad que nosotros estamos viviendo. Ese teléfono no los deja que cualquiera tiene el teléfono. No, y los puede llevar al infierno y Dios los va a consumir ahí, hermanos, porque no queremos entender los planes de Dios. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Ah, bendito sea el Señor. Cuando Dios ha dejado el Espíritu, porque nosotros lo busquemos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que Dios los trajo aquí a nuestras propias vidas
lo que nosotros tenemos que escoger para cada uno de nosotros. Dios dice que nos dio un libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que tenemos primeramente que obedecer a Dios para que seamos dirigidos por Él. Hay personas que fracasan y están fracasadas, hermano, porque pues se han dejado guiar por otras cosas, ¿verdad? Que no es el Espíritu de Dios. Y cuando no somos guiados por ese Espíritu de Dios, nosotros, hermano, vamos a estar en problemas, vamos a estar en fracasos, todas las cosas nos van a salir mal, pero cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, Dios los cambia y los ayuda cada día, hermanos, para que podamos seguir adelante. Solo a través de la búsqueda de Dios, Dios Todopoderoso, podemos alcanzar nuestras propias metas. A través de la dirección de Dios, Dios quiere dirigirlos, hermanos, a nosotros. Nosotros es que en veces no los dejamos dirigir por el Señor. Él siempre quiere estar ahí para dirigirlos, a hacer cosas buenas, ¿verdad? Dios quiere y anhela dirigirlos correctamente por el camino, en realidad, que cada uno de nosotros tenemos que caminar, pero como le digo, en veces nosotros no queremos caminar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Dios está con nosotros, hermano, cada día, dirigiendo nuestro camino. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender la palabra de Dios y a poder pedirle al Señor para que nosotros podamos entender esos planes que Él tiene para usted y para mí. Yo sé que cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, hermano, nuestras vidas van a cambiar. Vamos a ser hombres de éxito, vamos a ser hombres que vamos a caminar conforme al corazón de Dios, así como caminaron estos hombres a obedecer la palabra para que Dios siempre los lleve de victoria en victoria. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios, porque Él siempre va a estar allí para ayudarlos. Él nunca los va a dejar que fracasemos, porque nosotros dice que verdaderamente somos hijos de Dios cuando hayamos recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Solo ahí los va a dirigir el Señor. Vamos a buscar el último versículo, hermano, y con este voy a terminar. Busquemos en Isaías 48:17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Isaías 48:17. Busquémoslo y leámoslo. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios grande y poderoso, que siempre estás hablando a nuestras vidas, Dios. Mire lo que dice 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, oiga bien, y Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseño, oiga bien, provechosamente, dice, que te encamina por el camino que debes seguir. Así es de que solo Dios es el que los va a encaminar, hermanos, y los va a guiar. Así como Dios guió al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que en la Biblia, la palabra de Dios, que era guiado por una nube en el día y por la luz en la noche, ¿verdad? Pero era Dios a través de su Espíritu Santo. Esa nube era Dios que iba dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Y la noche dice que era con una luz y la luz dirigía al pueblo. Ese era el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Y ni aún así el pueblo no creía en el Señor, hermano. Tantas cosas que hizo, porque el hombre siempre quiere hacer las cosas a su propia manera. Y siempre fallaban al Señor. Dios le dijo que no adoraran ídolos y siempre los adoraban. Porque el hombre siempre es desobediente, hermano. Y por eso es que Dios se enoja con cada uno de nosotros. Pero aquí la palabra de Dios es bien exacta y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, aleluya, tuyo, que te enseña, oiga bien, y dice provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. La otra señal, hermano, que Dios nos ha dejado es la paz. Esa es otra señal inequívoca que no se debe equivocar, hermano. Cuando usted vive feliz, en paz, pero esa paz tiene que ser en el interior. Y esa paz es la que Dios da. No la da Donald Trump, no la dan los demócratas, no la da nadie. Solamente Dios es el que nos da esa paz a cada uno de nosotros. Y esa paz, hermano, cuando nosotros tenemos esa paz de Dios, nada de lo que escuchemos, ni de lo que hable, ni de lo que habla la gente, perdón, afuera, no nos va a hacer nada, hermanos, porque nosotros tenemos esa paz que Dios los ha dejado. Aunque la gente quiera hacerlos daño, pero como la paz de Dios está con nosotros, ya no le vamos a tomar importancia a la gente, ¿verdad? Sino que los vamos a dirigir
por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor, porque la paz es la que nos va a hacer a nosotros estar en paz con Dios siempre y seguir adelante buscando de su presencia. Esto es lo que Dios puso en mí, hermanos, de traer. Espero que Dios haya hablado a nuestras vidas y que podamos entender un poco de lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Que sea Dios ayudándonos a poder traer palabra, hermano, que sea de bendición y que traiga pues bendición a nuestra vida, porque Dios primeramente habla a mí, ¿verdad? Porque yo soy necesitado de Dios primeramente, como cada uno de nosotros venimos aquí por una necesidad de Dios, ¿verdad? Nosotros reconocemos que siempre vamos a depender de Dios. Nadie depende de sí mismo si no es la voluntad de Dios en nosotros, ¿verdad? Si no, nosotros ya estuviéramos fracasados, pero Dios está ahí. Póngase de pie, vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios por esta palabra que ha traído a cada uno de nosotros, esperando que Dios siempre hable. Gracias, amado buen Dios, por esta palabra que has puesto en mis labios, Dios amado, esperando que esta palabra, Señor, la hayamos entendido, Padre amado. ¿Cuál es tu propósito en nuestra vida, Señor? Yo te pido que cada propósito, cada idea, cada pensamiento que mi hermano tiene o yo también, Señor, seas tú, Padre amado, haciéndolo realidad. Que los sueños que cada uno de nosotros tengamos, siempre esté tu Espíritu Santo dirigiéndolo en el negocio, en el trabajo, en el noviazgo, en el matrimonio, en todo lo que vayamos a hacer, Espíritu Santo. No te apartes de nuestras vidas, Señor. Dirige nuestro camino. Ayúdalos cuando somos débiles, cuando llega la debilidad, Señor. Trae esa fortaleza en nuestra vida y levántalos, Dios amado, más que el día de ayer, porque cada día dice tu palabra que es nueva la bendición que tú traes a tu pueblo, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, Padre amado, y que seas tú tratando con mis hermanos cada día como con mi vida. Yo soy el primer necesitado en este lugar. Que hables cada día mi vida, Señor. Que extiendas tu mano y me dirijas a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado aquí con nosotros, Dios, esta tarde, Señor amado. Mira esta vigilia de esta noche. Que seas tú a través del predicador también hablándolos una vez más, Dios amado, y que podamos gozarlos en todo lo que hagamos esta noche, Dios amado. Gracias por tu palabra, Señor, y que seas tú tratando cada día con nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por la Bendito sea su Dios. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por tu grandeza, Señor amado. Gracias por su palabra, Cristo eterno. Señor amado, cada día, Señor, usted los habla, los enseña, porque usted quiere lo mejor para nuestras vidas, Señor. Oh Padre eterno, que la palabra, Señor, ha llegado a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Su palabra, Señor, ha sido predicada. Su palabra es viva y es poderosa, Señor, y es medicina, Dios eterno, para nuestras vidas, Señor del cielo. Oh Dios todopoderoso, Rey amado, porque usted no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan, Señor eterno, arrepentidos a sus pies, Señor eterno, porque solo en ti hay vida, solo en ti hay gozo, solo en ti hay paz, Señor eterno, de aleluya, como dice la Biblia, no como el mundo da, aleluya, sino como la paz que da Cristo, que es verdadero en nuestras vidas, Señor. Levanta, prospera a cada hermano, a cada hermana, Padre del cielo, hay desánimo, Señor eterno, fortalece, que tu palabra fortalezca la vida, que tu palabra, Señor amado, sea bendecida para nuestra vida, que la palabra penetre en nuestros corazones, Padre del cielo, Señor amado, aquel corazón endurecido sea, Padre eterno, quebrantado por el poder de la palabra. Espíritu Santo, hay en el diablo endurecido ese corazón, esa mente, Padre eterno, Padre de la gloria, venga, Señor eterno, brillado a tus pies, Señor eterno, donde la Biblia dice que mientras el hombre vive, oportunidad tiene con el Dios del cielo. Padre eterno, hay oportunidad contigo, Señor eterno. Tú estás con los brazos abiertos, esperando, Dios amado, que vengamos arrepentidos a tus pies, Señor de la gloria. En esta tarde queremos ser un llamado para alguien que necesita de Dios. Aleluya, quizás le ha fallado, quizás, aleluya, ya no quiere caminar. Hoy puede ser una buena tarde. Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. No permitas que el diablo te robe ese propósito.
propósito, ese llamado, aleluya, que Dios tiene contigo. Hoy puede ser una buena tarde para que te levantes, para que alces la mirada al cielo, aleluya, que sientes, aleluya, que tu barca se está hundiendo, que la zona, aleluya, está hundiendo tu barca, que los vientos recios vienen sobre, aleluya, tu vida. Pero hoy Dios levantará su mano, Dios levantará el brazo de poder, así como Dios envió a Elías y le envió a los cuervos y le llevara de comer. Así Dios, aleluya, enviará el ángel de Jehová para bendecirte esta hora. Oh Espíritu Santo, tú eres grande y eres poderoso, mi Rey. Oh, gracias, Dios mío, porque eres grande, Dios de la gloria. Gracias por tu palabra. Su palabra es viva, es poderosa, Rey eterno. Que en esta noche, Dios mío, aleluya, Señor, que el que vino triste, el que vino desanimado, se vaya, Padre, contento, se vaya motivado, Señor. Padre del cielo, trabaja en la vida, trabaja en los corazones, aquella mente que ha sido bombardeada por enemigos, Señor. Sea libre por el poder de la palabra. Sea libre, Señor eterno, por el Espíritu Santo, Padre del cielo, Dios poderoso, Dios grande, misericordia. Alienta a tu pueblo, Señor del cielo. El tiempo, los milagros no ha pasado hasta ahora, Señor. Tú sigues sanando, sigues dando vida, sigues dando esperanza, Jehová del cielo, Señor de la gloria. Gracias por esta oportunidad, Señor del cielo, que nos da, Señor, esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.